Radio María presenta Teología Espiritual. Conduce el Padre Germán Acosta. Buenas noches, apreciados oyentes de Radio María en Colombia y en el satélite. Saludos a los oyentes de Radio María en el Perú, en Bolivia y en Ecuador. Nos complace en esta noche reiniciar el estudio de la vida espiritual. Nos acompaña hoy Ana María Carrizosa, en línea con todo lo que hemos estudiado hasta ahora en la teología espiritual. Nos parece oportuno volver entonces a un camino, intentar descubrir un camino que sea el más seguro, que nos conduzca a Dios. Y nos parece que las propuestas que ahora plantearemos a ustedes, aunque son lógicas y nos parecen, responden a la sana doctrina de la Iglesia, a muchos de ustedes, estoy seguro, les resultarán sumamente novedosas. Porque, como lo podremos observar, el camino de la fe, el camino de la comunión con Dios, tiene que desprenderse de falsas ilusiones, de visiones inexactas, de un estilo de vida cristiana que posiblemente hasta ahora ha obedecido a patrones que no son los más convenientes. Por ejemplo, muchos pensamos que podríamos alcanzar la salvación por nosotros mismos, con base en el mérito exclusivamente, sin apuntar suficientemente a la necesidad que tenemos de la gracia divina. Muchos podríamos todavía insistir en un estilo de vida cristiana en el que pensamos o llegamos a creer que podemos ser santos desde nosotros mismos. En fin, podemos caer en falsas expectativas que finalmente, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan cada vez más. La fe entonces nos debe llevar a reconocer incluso la propia incapacidad para alcanzar a Dios y nos debe llevar a esperarlo todo de Dios. Esto que podría sonar incluso algo de la doctrina protestante, no es tal, porque como veremos a la luz de la fe, Dios permite nuestra propia incapacidad para que todo lo esperemos de Dios. Es más, la incapacidad, la debilidad, como diría Walter Casper, es un reconocimiento de la propia pobreza y de la confianza en el poder divino actuando a través de Jesús. Pero creo que esta no es una materia solo de reflexión teológica, sino de vida. E incluso existen movimientos espirituales que hoy, siguiendo a los clásicos de la vida espiritual, se han convencido que este es el auténtico sendero por el que debemos caminar. Debemos emprender un camino no de ascenso, sino de descenso. No es algo atrevido a la hora de hablar de teología espiritual. Buenas noches, Padre Germán. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Muchas gracias por invitarme a su programa. Sí, realmente pienso que muchas veces pensamos que el camino hacia Dios es un camino hacia la propia perfección. Y en esto, pues, caímos desde el principio. Está como quien dice en la raíz del pecado original, cuando la serpiente le dice a nuestros primeros padres: tomen del fruto de este árbol y seréis como dioses, es decir, ustedes mismos tendrán la capacidad de hacer el bien. A veces podemos durar mucho tiempo en nuestra vida espiritual dándole vueltas a esta raíz del pecado que es este querer ser como dioses. ¿Quiere decir eso, Ana María, que antes de conocerse el pecado original, la fuerza de Adán y Eva, nuestros primeros padres, residía solo en la comunión perfecta con el Señor, en el amor? Exactamente, y una comunión en la verdad, es decir, en la verdad de que ellos eran criaturas de Dios que recibían continuamente todo de Dios y que se comunicaban con Dios, que era su creador, poseedor de todo bien, el mismo amor en persona. Y entonces al romperse esta relación de que yo estoy abierto es a recibir todo de mi creador, entonces cierro esto porque quiero yo mismo poseer estas mismas virtudes, estas mismas capacidades de Dios, ¿no? Cuando hablamos de pecado original, simplemente al hecho de que se cometió una infracción en el campo de la pureza, por ejemplo, o una infracción en el campo de la soberbia incluso, cuanto en el hecho de haber interrumpido la comunión con Dios y de haber caído en la veleidad de pensar
que desde nosotros mismos podíamos alcanzar la plenitud, la salvación. Y esto se siguió repitiendo y se sigue repitiendo hasta nuestros días. Exactamente, y puede, muchas veces, si nuestra vida interior no está fundamentada en la pobreza espiritual, en buscar una relación con Dios en la verdad, es decir, en buscar quién soy yo, como decía San Agustín, ¿no, Señor? Que me conozca a mí, que me conozca a ti. Entonces, cuando dejo de relacionarme como incluso criatura además pecadora